2016. Pues es que la semana pasada, cuando hicimos el informe de pesca con Jessica Bossi y yo, y que vamos a hacer uno de minería con Diego Genú, me queda la misma sensación. Más allá del puterío político, de las discusiones de pasillos, del diálogo o no diálogo, del monólogo de las elecciones, hay cosas que están pasando en el país que pasan de una manera lenta y totalmente subrepticia. Es como que, mientras hablamos boludeces acá, en otros lugares del país suceden cosas verdaderamente importantes que suceden en silencio muchas veces deliberado. La última vez cuando hicimos un programa sobre minería, el programa que estaba en aire normalmente en San Juan dejó de estarlo. Se ve que por algún motivo los Gioja decidieron que este programa no tenía que salir al aire. No era una cosa personal, ¿eh? Hay que reconocer que también se censuraron otros medios, la revista Rumbos, una revista que circula con los diarios del interior también, en un momento que introdujo una nota sobre minería, desapareció de los kioscos de adentro de los diarios del propio interior. Cosas que pasan en lo que parece otro país, pero evidentemente no lo es, evidentemente es parte del nuestro. Y evidentemente es parte del nuestro que se está vaciando porque desde este otro lado se lo permite. Eres Diego Genú, nos va a contar qué pasa con la minería en la Argentina. ¿Qué hace? ¿Cómo andás, Lanata? Bien, hay un mapa minero que se está contorneando. Empecemos por ahí, contemos. Hace bastante tiempo, en realidad. ¿Cuántas minas hay en explotación y en proyecto en el país? Hoy hay alrededor, según lo que dice la Secretaría de Minería de Nación, que preside Jorge Mayoral, hay alrededor de 400 emprendimientos mineros en todo el país. De esos, hay 14 de gran envergadura que el gobierno está prestándole mucha atención. Tenemos un mapa, ¿no?, para ver esto, a verlo. Sí. 14 proyectos importantes. El más importante de todos, si se quiere, el que empezó la era minera en la Argentina, fue Bajo la Lumbrera, en Catamarca. Es una provincia muy importante porque durante el gobierno de Carlos Menem y de Arnoldo Castillo en Catamarca, comenzó la explotación en Bajo la Lumbrera. Es lo que sería el núcleo duro de la minería, como lo llaman algunos. Catamarca, La Rioja, San Juan. En el caso de Bajo la Lumbrera es una mina de cobre y de oro. Según dice un diputado provincial que se llama Eduardo Pastoriza, ya se terminó el proceso de saqueo en Catamarca. Fueron 40.000 millones de dólares que se lo llevaron. ¿Cómo que él lo dice así también? Lo dice así en un libro, que también te lo recomiendo, que se llama El Gran Despojo. Es un proceso de 12 años. Bajo la Lumbrera es pionera por muchas razones. Afecta a 4 provincias, afecta a Salta, vamos a hablar sobre Cafayate, afecta a Tucumán, a Santiago del Estero, a también Santa Fe, porque el mineral que se extrae de Bajo la Lumbrera se procesa y después se envía al exterior desde el puerto de San Lorenzo, muy cerca de Rosario. Es importante pensar en Bajo la Lumbrera como el inicio de un proceso. Ahora algunos dicen Pascualama va a ser nuevamente, Pascualama en San Juan, el emprendimiento de la Barrick Gold, va a ser el próximo Bajo la Lumbrera. Tenés otras provincias importantes, hablábamos de San Juan, hablábamos de La Rioja también, y es interesante hablar de Santa Cruz, porque Santa Cruz está primera en exploración minera durante 2008, en perforaciones, 285.000 metros perforados. Estos son datos de la Secretaría de Minería, también oro y plata. Tenés varios emprendimientos mineros, el más conocido de todos se llama Cerro Vanguardia. Estamos hablando de empresas que ninguna es argentina, ¿no? Son empresas transnacionales, la mayor parte de ellas. Casi todas estas empresas, casi todas están reguladas por la Ley de Minería de Menem. Exactamente, la Ley de Inversiones Mineras, de 1993. Una ley que, como lo contamos en su momento, le dio un marco impositivo de privilegio a las mineras. Estabilidad fiscal por 30 años, pagan regalías, un 3% de regalías, pero es el valor de boca de mina, que no es el valor del mineral procesado. No pagan impuesto al cheque, no pagan tasa de estadística, no pagan tasa de sello. Una serie de facilidades que hoy tienen las mineras en todo el país. Te sigo con Santa Cruz, Cerro Vanguardia, oro y plata. La mina San José Huevos Verdes, también oro y plata en Santa Cruz. La mina Manantial Espejo y otros 21 emprendimientos. También esto por ahí sirve para entender por qué la importancia que le da el gobierno nacional a la minería en todo el país. No es solo San Juan, no es solo Catamarca, no es solo La Rioja, sino que Santa Cruz es la provincia más importante de la Patagonia en cuanto a emprendimientos mineros. Esto que te decía, la cantidad de perforaciones que hubo durante 2008,
Bueno, es el 40% de lo que se perforó en todo el país. O sea que es un número importante. El otro día cuando hablábamos de la Barrick Gold te contábamos que uno de los conflictos, el conflicto alrededor del asunto, más allá de la expoliación que significa no pagar impuestos, etcétera, y remesar la plata al exterior, etcétera, era el tema de la explotación a cielo abierto, de la explotación con cianuro a cielo abierto, ¿no? Y de algún modo, me contaba Genú antes de empezar el programa, las provincias han quedado como divididas en dos partes. Hay algunas que evidentemente propician esa explotación y hay otras que no. ¿Cómo es esa historia? Tiene que ver con la movilización de vecinos, autoconvocados, asambleas. Generalmente son esas leyes que sancionan las legislaturas provinciales, son el resultado de un movimiento que también empieza por abajo. El primero fue Esquel, creo que todos nos acordamos, en el año 2003 hubo una oposición muy fuerte de la comunidad de Esquel que terminó con un plebiscito, una consulta popular que muy pocas veces se habilita. En otros lugares también hay intención de la población de ir a una consulta popular a ver qué pasa. Los gobiernos y finalmente los gobiernos, la Corte Suprema de Justicia provincial terminan diciendo que no. En ese caso el 81% de la población de Esquel dijo no queremos a esta mina que era Meridian Gold, y a partir de ahí empezó un proceso. Chubut es una provincia donde está prohibida la minería a cielo abierto. Este tipo de minería con sustancias químicas, con sustancias tóxicas, con cianuro, con ácido sulfúrico. Estamos hablando de un tipo de minería, eso también es importante por ahí distinguirlo. Río Negro, en el 2005, siguió también a ese proceso. Se sumó Tucumán en el 2007. Y es interesante lo de Tucumán porque Tucumán dictó una ley prohibiendo la minería a cielo abierto para que no le pase lo mismo que a Catamarca, donde estaba bajo la lumbrera. Hay un mineraloducto que tiene 316 kilómetros, que va desde Catamarca hasta Tucumán. Cuando la gente se enteró lo que estaba pasando, las roturas que tenía ese ducto y la contaminación que provocaba, dijeron, no queremos esto. Había un propósito debajo de la lumbrera de explotar también en Tafí del Valle. Finalmente se sancionó una ley, está prohibido en Tucumán. Chubut, Río Negro, Mendoza, es otra de las provincias. Que también prohibió a cielo abierto. Prohibió la minería a cielo abierto. En ese momento hubo también movilización en lo que es el Valle de Uco. Se sancionó una ley en diputados. Julio Cobos, que en ese momento era gobernador, vetó la ley, estaba a favor de la minería a cielo abierto, coincidía bastante su planteo con las cámaras empresarias de la zona. Finalmente, el Senado aprobó esa ley que está vigente en Mendoza, minería a cielo abierto. 2007, 2008 Córdoba y 2008 San Luis. Son 7 provincias, no todas las leyes son iguales, ¿no? Algunas prohíben el cianuro, otras prohíben... depende del metal que Pero se digamos, extrae. a partir de la reacción de la gente frente a, Siempre. a las instalaciones... Nunca a partir de un gobierno. Nunca a partir de un gobierno. Veíamos recién en un mapa plano todo esto. Veámoslo visto desde el Google Earth, el tema de las zonas mineras en la Argentina. La operación minera es a cielo abierto. Lixiviar significa pasar del estado sólido a un metal a la fase líquida. Y se lo lleva a líquido mediante el uso de cianuro, ¿no? Exactamente. Tenemos después fotos de Veladero. ¿Qué es Veladero? Veladero es el primer proyecto de la Barrick.
también a 350 kilómetros al noroeste de la capital provincial de San Juan. Es el proyecto que sentó las bases de Barrick en San Juan. A partir de eso empezó a avanzar este otro gran proyecto que es Pascualama, que está a 10 kilómetros nada más de oro, plata y otros metales, porque como habíamos hablado en su momento, hoy están los metales diseminados. No es como en la época del socavón, de las galerías, de las vetas. Los minerales están diseminados, hay que volar la cordillera, como dicen las asambleas, hay que explotar grandes territorios y a partir de eso se hace lo que se llama la sopa química con cianuro para extraer los metales. ¿Tenemos fotos de Veladero ahí? Veámoslas. Esto es parte de la Barrick, me decía. Sí, son territorios blindados, digamos. Es muy difícil ingresar a esos territorios, son territorios privados. Como dice Javier Rodríguez Pardo, que es un investigador también, en el caso de Pascualama hay un tercer territorio, que no es ni chileno ni argentino. ¿Qué es Pascualama? Es un territorio de la Barrick y es muy difícil ingresar. Esto es Veladero, el proyecto previo. No es el único que hay en San Juan. En San Juan también está Gualcamayo, hay otros. Son gente con contactos políticos. Sí, aparece en esta trama un personaje que es Santiago Soldati, muy conocido en la década del 90, porque, bueno, se quedó con gran parte de las privatizaciones. Bueno, el tren de la costa, ¿no? Claro, eso es lo que le queda todavía hoy a Santiago Soldati, pero en su momento fue dueño de Telefe, de Aguas Argentina, de Transener. ¿Sabés de quién era compañero de colegio, Soldati? No. Del rey de España. Hay que ser compañero de colegio del rey de España. Se sentaba en el fondo, en serio, ¿eh? Estudiaba en un colegio suizo y eran compañeros de banco. Tiene muy buenos contactos, eso es seguro. Tiraban tizas al pizarrón con el rey de España, sí. No, él contó esta semana en un reportaje que le dio, hace algunos días, en un reportaje que le dio a Diario de Cuyo, que es muy amigo de Peter Munk. Peter Munk es un personaje central en esta historia porque es el presidente, el CEO, el fundador de la Barrick. Tiene 80 años, es inglés, vino a Casa Rosada y se reunió con Cristina Fernández de Kirchner en abril. Hay imágenes de eso también, ¿no? Sí, fue muy recordada esa reunión y Soldati fue de alguna manera, contado por él esto, ¿no? El que destrabó ese encuentro. Hay Munk de un lado y del otro lado Munk con Cristina. Soldati es asesor estrella de la Barrick. Mira vos. Dice él que tiene una relación muy larga con Peter Munk, que es amigo personal, muy amigo, y que Pascualama hará historia. Terminó su vía crucis, Pascualama, por este proceso largo de ponerse de acuerdo sobre exenciones impositivas, sobre dónde se van a pagar los impuestos, si se pagan del lado de Chile, si se pagan acá. Los primeros 5 años Argentina no va a haber un solo peso por Pascualama, porque la mayor parte, como decíamos, de los metales está del otro lado. Recién, a partir del 5.º año, se va a empezar a extraer metal de este lado y a partir de ahí se van a empezar a pagar regalías y algo de retenciones también. Tenemos testimonios de gente de La Rioja que se opone al tema de la minería. Sí. Esto es importante por lo que contaba antes Jenú, ¿no? Cómo a partir de la organización de la gente, y con alguna de esa gente vamos a hablar ahora, se pueden modificar las leyes, o bueno, se puede modificar la situación, ¿no? Veamos esta parte también del documental El cielo abierto de Carlos Ruiz, ¿verdad? Cuando el gobernador vino el año pasado para el Día de Nuestro Pueblo, que es el 19 de abril, hizo un anuncio donde nos contaba que posiblemente venga una... ¿Cómo voy a hablar? Están hablando ahí. Decidimos comenzar a investigar por internet qué era lo que hacían estas famosas mineras, y de ahí en más es como que se fue armando toda una idea de que todos teníamos que ponernos a buscar información porque somos gente común, somos gente de pueblo, no teníamos idea de lo que era la contaminación, de lo que era la lixiviación, de lo que era el cianuro, de nada. Acá estamos viendo todo lo que va a ser el cerro que va a desaparecer si la minera explota aquí. Después, bueno, ya se nos vino el secretario de Minería, pues tenemos que dar nuestra situación. ¿Cuánto va a ser el cianuro que van a usar por día y con qué agua van a hacer el proceso de lixiviación? Nos trataron como idiotas, que no sabíamos nada, que nos venían a engañar, que la línea minera, que el cianuro en ciertas condiciones climáticas era biodegradable, que no nos teníamos que preocupar, que iba a haber control. ¿Quién ha dejado la minería para mi pueblo? Únicamente arena y nada más. Si quieren seguir en la misma, ¿hasta cuándo? La gente empezó
aprender a defender la vida, a entender lo importante que uno. Después, en un momento, bueno, a los que somos docentes desde el Ministerio de Educación, a través de la supervisión vía telefónica, nos mandaban comunicados donde nos prohibían hablar de minería, de contaminación o de medio ambiente. Entonces, inmediatamente los docentes nos reunimos, hicimos una nota, la firmaron todos los docentes de la escuela y se la elevamos al director, donde como docentes nos negábamos a recibir cualquier donación que desde la Secretaría de Minería pudiese llegar a la escuela, porque sabemos que quien donaba era la barra. Y a partir del 8 de marzo, que no hubo un solo día en que un ciudadano no haya estado en Peñas Negras. Vinieron a pedir de que dejemos bajar la gente. Cuando bajaron entre 8 y... Bien, estábamos viendo parte de este documental de Carlos Ruiz, hecho en el 2007, a cielo abierto se llama. Varias cosas de acá. Decía por ahí una señora el tema del cianuro. Claro, es tan fuerte la palabra, que te expliquen lo que te expliquen. ¿Qué te van a explicar? ¿Que el cianuro qué? ¿No? Sí, es importante también destacar lo que dice José Luis Fioja, que es como el vocero, ¿no?, de este tipo de emprendimiento. Bueno, de hecho, él o el hermano, ¿quién tiene empresas que tienen que ver con la minería? Sí, él y el hermano, César Fioja, tiene una empresa que es proveedora de la Barrick. Pero es interesante porque ellos dicen, estos informes, la gente que se queja desde la ciudad de Buenos Aires, no conocen nada, no saben cuál es la importancia de este tipo de emprendimientos, hablan desde el obelisco y no saben de lo que se trata. Como que invocan un saber experto científico. ¿Y qué pasa? La universidad también hoy está condicionada muchas veces por el dinero que envía, en algún caso la Barrick, en el otro caso Bajo la Lumbrera. El 18 de mayo de 2009, Bajo la Lumbrera le dio al Consejo Interuniversitario Nacional 36 millones de pesos para investigaciones. ¿Qué dice un montón de gente de la comunidad docente, investigadores? No podemos recibir ese dinero porque condiciona las investigaciones y porque además proviene de una empresa que tiene a su vicepresidente, que se llama Julián Runey, procesado por daño ambiental. Se espera que vaya a juicio oral. Estamos recibiendo dinero de esa gente, bueno, lo cuestionan muchísimo. Creo que la Universidad de Córdoba también en su momento renunció a un subsidio de la Barrick o de alguna otra de las... Es la segunda vez que Bajo la Lumbrera destina fondos al Consejo Interuniversitario Nacional. Y te digo dos datitos más que tienen que ver con la importancia del agua también. Por eso la consigna del agua vale más que el oro. No está nunca computada la importancia del agua. Son 100 millones de litros de agua por día que utilizó en su momento Bajo la Lumbrera. Se prevé que 80 millones sea lo que demande Pascualama. Y eso no está ¿de en agua ninguna por día? cuenta. Sí, 100 millones de litros de agua por día. ¿Y los tipos esa agua, la Garpac? No, eso no lo consideran insumos. Lo mismo que la energía. Y estamos hablando, ¿la energía no es un insumo tampoco? No, para ellos no. ¿Pero que está subsidiada la energía de los tipos? Por el gobierno nacional. Y además hay un tema importante que es el de la ley de glaciares, lo hemos hablado varias veces, la ley de glaciares que fue vetada, que impedía este tipo de explotaciones en la cordillera, en el área periglacial. Bueno, el 75% de la reserva hídrica del país viene de los glaciares. Por eso también la importancia de esa ley que hoy está vetada por el gobierno de